La presentación de Jules Koundé como nuevo jugador del Barça me trajo a la cabeza una preguntita. ¿Por qué al Real Madrid siempre, los equipos españoles sobre todo, le piden la cláusula por sus jugadores y por qué con el Barça aceptan bajarse los pantalones y empezar a negociar el fichaje? Vamos a comentarlo. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos a hablar hoy de fichajes, pero de fichajes que luego no se acaban haciendo, o por lo menos que no se acaban haciendo por el Real Madrid. Y es que este fichaje de Jules Koundé es simplemente el enésimo ejemplo de cómo los equipos españoles, sobre todo los punteros, pues siempre acaban pidiéndole al Real Madrid la cláusula o nada, aunque sí que es verdad que luego veremos que hay algún ejemplo que fue decir que fue la cláusula para que no se liase una guerra civil dentro del club, y con otros equipos, esos mismos clubes españoles, pues con el Barça deciden negociar el fichaje y no les importa pues dejar de ganar unos 20 o 30 millones, que es al final la diferencia desde la cantidad del traspaso que reciben a la cláusula de rescisión. Vamos a empezar primero con la relación Sevilla-Real Madrid, Real Madrid-Sevilla, porque, bueno, tenemos el ejemplo más reciente que es el de Jules Koundé, ¿verdad? Bueno, el año pasado se hablaba de que posiblemente el Madrid se podía lanzar a por el fichaje de Koundé, lo que pasa que, claro, de primeras la reacción fue que, bueno, Koundé podría aceptar venir al Real Madrid, pero ¿qué hizo el Sevilla? Pues se encargó rápidamente de cortar los rumores y decir, si el Real Madrid quiere a Koundé, que pague la cláusula. Claro, el Madrid dijo 80 o 90 millones por un central que sí promete ser muy bueno, pero hay que darle tiempo, y teniendo a lo que ya tenías, pues era como, no, ese gasto de dinero pues no cuadra en las cuentas del Real Madrid. Claro, un año después se acerca el Chelsea, y el Chelsea pues ofrece un poquito más, bastante más, que el Barça, y resulta que Monchi pues decide bajarse los pantalones, aceptar la oferta del Barça bastante más baja que la del Chelsea, por el supuesto o la supuesta presión del jugador para acabar en el equipo de Xavi. Insisto, esto solo es el último ejemplo, vamos a seguir con un poquito más de ejemplos dentro del propio Sevilla, ¿vale? Porque hace tiempo, poco antes de que el Barça fichase a Rakitic, pues el Madrid también estaba interesado en el croata. ¿Qué pasó? Que de nuevo el Sevilla dijo, si el Madrid quiere a Rakitic, el Madrid debe abonar la cláusula en la Liga y entonces se podrá llevar al jugador. ¿Qué pasó con el Barça? Pues que el Barça llegó, negoció su contrato, pagó bastante menos que la cláusula y se lo llevó. Esto no acaba aquí, vamos con unos más ejemplos. Con Dani Alves, todo estoy metiendo ejemplos de jugadores que el Real Madrid ha querido del Sevilla en este caso y han acabado en el Barça o, como luego veremos, en otros equipos. Con Dani Alves pasó algo más parecido. El Madrid ofrecía entre 42 y 45 millones y parecía ser que el fichaje estaba hecho. Claro, parece ser que el Sevilla dijo que no, que se volvió a remitir a la cláusula, aunque Dani Alves hizo una especie no de acto de rebeldía, pero algo así, con tal de forzar un poco su salida al Real Madrid. Del Nido dijo que no, que o se pagaba la cláusula o no se iba al jugador. Insisto, 42, 45 millones. ¿Qué pasó al verano siguiente? Que el Barça se lo llevó por 30 o 35 millones. Vaya por Dios, otro ejemplo más. Y estos solo son ejemplos recientes en la relación Sevilla-Real Madrid. Del Nido, quien estuviese en este caso, pues siempre se remitía a la cláusula. De hecho, otro ejemplo claro fue el de Reyes, que acabó en el Arsenal, luego sí que fue al Madrid, pero primero tuvo que hacer el puente del Arsenal porque, insisto, se remitían a la cláusula. Y luego con otros equipos, pues no, pues se han podido vender miles de jugadores, por ejemplo, insisto, Reyes se fue al Arsenal por menos de la cláusula, y luego, pues claro, si el jugador quería acabar en el Madrid, pues tenía que hacer un pequeño equipo puente para acabar en el conjunto blanco. Y luego, el ejemplo más sonado de todos, que como decía antes, fue una mentirijilla que algunos pues la saben y otros parece ser que no, y es el ejemplo de Sergio Ramos. Ahí Sergio Ramos, el Sevilla se remitió a la cláusula. Claro, pero ¿qué pasa dentro de la cláusula? Que si tú pagas la cláusula, tienes que pagar un IVA, y entonces ahí ese precio del jugador le aumenta al equipo comprador, pero no es dinero que vea el equipo vendedor. Entonces, claro, ahí el Madrid sí que negoció, o Del Nido aceptó a negociar porque veía que era una gran cantidad de dinero por un jugador de 18 años, y si la cláusula de rescisión de Sergio Ramos eran unos 36, el Madrid acabó pagando 32 o 33, pero Del Nido sí que dijo, por favor, decid que habéis pagado la cláusula porque si no la afición se echa encima. Llega un momento que no sé si el antimadridismo sale más de la afición y entonces el club actúa con miedo a que puedan haber represalias, o si es el propio club, que de por sí es antimadridismo, mete ese sentimiento a la afición diciendo, no, es que el Madrid quiere, se nos lo quiere llevar, pues la cláusula o nada.
y entonces a partir de ahí pues la afición también le va cogiendo esa rabia. En el caso del Sevilla, he estado mirando un poco la historia y no me queda claro del todo si ese sentimiento de odio hacia el Real Madrid viene por los fichajes de Paco Bullo o Súquer, aunque sí que es verdad que antes habían sido otros, pero digamos que esos fueron los fichajes estrellas, ya que le estabas quitando un jugador bastante serio y bastante prometedor. No sé si vienen de ahí, de verdad, o de un poquito antes, pero me da a mí que empieza a ser en esa época. Vamos ahora con el ejemplo de otro equipo estrella cuando se habla de antimadridismo en clubes en España. No nos vamos a ir al norte, al Bilbao y demás, porque de eso solo hay uno o dos ejemplos de jugadores y pues tampoco por uno o dos jugadores te sirve como para trazar una línea de decir, pues mira, están siguiendo siempre esta línea, lo están haciendo siempre. Vamos a hablar ahora del Valencia. Y aquí sí, aquí está totalmente claro que el antimadridismo del Valencia empieza con Mijatovic. ¿Qué pasa? Que el Madrid fue a fichar a Mijatovic sí que presionó un poco y el Valencia pues acabó cediendo. Lo que pasa que luego la directiva del Valencia empezó a vender a Mijatovic como el malo de la película y claro, ¿a dónde iba Mijatovic? Al Real Madrid. Dejaba a un Valencia que sí que estaba creciendo, pero se iba a un Madrid a donde luego él ganaría la Copa de Europa con un gol suyo. Entonces yo creo que el cambio era bastante importante, ya no, insisto, en cuanto a temas económicos, pero en cuanto a tema deportivo, por supuesto, cualquier jugador que deje el Sevilla, el Valencia u otros equipos que luego hablaremos, pues está dando un salto en su carrera profesional, no solo por el dinero, sino también a nivel competitivo. Pero parece ser que eso los clubes, en este caso Sevilla y Valencia, pues no lo acaban de entender y se lo toman no menos que como una traición. Insisto, Mijatovic fue el detonante en la relación Valencia-Real Madrid, porque luego empezaron a salir jugadores que sí que interesaban al Real Madrid, quizá no era el número uno en la lista en esa posición, pero el Valencia de nuevo se remitía a la cláusula. Vamos a empezar con Ayala, por ejemplo. El Real Madrid en esa época pues no andaba muy bien de centrales, de hecho no recuerdo bien si fue esa temporada en la que el Madrid estaba interesado en Ayala cuando vino Samuel o Woodgate, no sé, por ahí era, así que el Madrid estaba bastante fastidiado en la posición de central, pero de nuevo el Valencia que dijo, si queréis Ayala, cláusula de rescisión o no tenéis nada que hacer. Bueno, pues el Madrid obviamente pues dijo no. Luego no me acuerdo dónde acabó Ayala, pero por supuesto no fue la cláusula de rescisión. También por esa época fue el caso de Mendieta, que parecía que el Madrid lo tenía hecho con Mendieta y luego de repente se fue a la Lazio por menos valor de lo que el Madrid debería pagar, que era su cláusula. Claro, ahí que pasó que el presidente del Valencia dijo, bueno, yo lo voy a vender a la Lazio, lo voy a vender por X dinero, pero al Madrid le estábamos pidiendo más. De hecho, no sé si acabó yéndose por 6.000 millones de pesetas de aquellas antiguas y al Madrid creo que le pedían 8 o 9.000, o sea, prácticamente lo que el Madrid pagó por Figo, porque era su cláusula. Entonces, pues tampoco te lo vendemos. Siguieron pasando los años y la rivalidad Valencia-Real Madrid, en ese orden, del Valencia al Real Madrid, siempre ha estado y siempre no ha sido un campo que recibiese muy bien al Real Madrid y por supuesto la directiva tampoco. ¿Qué pasó? Que llegó el Valencia que ganaba ligas y jugó la final de Copa Europa con el Real Madrid y ya el Valencia empezó a crecer. El Madrid se interesó en este caso por David Villa, incluso también por David Silva. ¿Qué hizo el Valencia? Pues pedir la cláusula de rescisión de Villa. A Real Madrid no se me acuerdo si eran 70 o 80 millones lo que le pedía, pero ¿qué pasó después? ¿Dónde acabó Villa y por cuánto dinero? Efectivamente, alrededor de los 40-50 millones, Villa acabó jugando en el FC Barcelona tan solo un año o dos después. Tenía el Real Madrid acordado todos los términos con el jugador, pero resulta que de un verano a otro, pues Villa, por lo que sea, perdería 20 o 30 millones de euros de su valor de mercado, o eso hizo ver el Valencia, y al Barça pues sí que se lo aceptaron. Al Barça sí que se lo aceptaron. Con Silva, pues 3/4 de lo mismo. El Madrid estaba interesado en fichar un mediapunta. Al Real Madrid se le volvía a pedir la cláusula de rescisión. El Madrid decía, por supuesto, es una locura lo que estáis pidiendo por Silva, por muy bueno que sea. Y claro, pues se acabó yendo al Manchester City, que sí que vino, que pagó menos que la cláusula y se lo acabó llevando. Y uno más, este todavía más reciente, antes de pasar al último club, que es Rodrigo. Yo aquí no las tengo todas conmigo, con que el Madrid estaba realmente interesado en el hispano-brasileño para complementar su ataque, yo creo que no, pero en el momento que salió su nombre en prensa, el Valencia corrió a salir a decir que la cláusula de rescisión, que 80 o 90 millones o que Rodrigo no se iba. ¿Qué pasó? Que luego acabó yéndose Rodrigo por 40 o 50 millones al Leeds. Parece ser que los jugadores, cuando el Madrid pide precio, valen una cosa y al año siguiente, que es cuando acaban yéndose, pues su valor de mercado se viene abajo 20 o 30 millones de euros. ¿Qué dices? ¿Y eso cómo puede ser? Si el año pasado valía más y ha hecho una temporada buena, no puede depreciarse tanto el jugador, ¿no? Pues parece ser que con el Real Madrid sí, y esto no va a acabar aquí. Vamos con el último, que es la joya de la corona. El último no es otro que el Atlético de Madrid.
ese pacto que había entre caballeros que se acaba de romper para poder mover un poquito jugadores, sobre todo de la cantera y entiendo yo que también del femenino, porque al final del grande ni antes se ha podido ni después se ha podido y no han querido. Se van a remitir igualmente a la cláusula porque pese a que exista, o a que no exista ya, perdón, ese pacto entre caballeros, pues pueden hacerlo, porque al final la primera plantilla tiene cláusula de rescisión, también el B, y entonces si el Madrid quisiera algún jugador, pues se vería obligado a pagar toda la cláusula de rescisión. Así que insisto, este pacto de caballeros que se ha roto es sobre todo para mover a jugadores de la cantera. De hecho, ya ha habido varios que han firmado por el Real Madrid y ha habido muchos de la cantera del Atlético de Madrid que se han interesado o han pedido a ver si estaba la posibilidad de fichar por el Real Madrid para abandonar el Atlético de Madrid. Pero insisto, esto, el fútbol base no nos incumbe, vamos con los grandes y voy a sacar simplemente 4 pinceladas porque la mayor parte de los ejemplos los encontramos en la delantera. El Madrid quiso fichar al Kun Agüero, de hecho el Kun Agüero salió diciendo todos sabéis dónde quiero jugar, se está hablando mucho y se estaba hablando mucho del Real Madrid, que parecía que lo tenía atado, pero que dijo el Atlético de Madrid que hay un pacto de caballeros y que si quieren algo, la cláusula. Y entonces, pues el Kun Agüero ya sabemos que luego acabó jugando y triunfando en el Manchester City. Sin ir más lejos, ¿qué pasó con Arda Turán? Que luego acabó casi sin jugar en el Barça. Pues lo mismo. Quiero a Arda Turán, el Barça dijo, bueno, pues lo negociamos, pim pam, Arda Turán al Fútbol Club Barcelona. Más ejemplos. El Madrid se interesó en Forlán levemente para complementar de nuevo el ataque y se llegó a encontrar con la misma negación. Cláusula de rescisión o el jugador no se mueve. Efectivamente, un año o dos después, Forlán acabó abandonando el Atlético de Madrid y no precisamente por la cláusula. También se habló de Diego Costa, aunque este también un poquito más fugaz, más o menos como Diego Forlán. ¿Y luego qué pasó? Que se fue Diego Costa al Chelsea también por menos valor de la cláusula, porque en esta época la cláusula ya empezaba a ser más alta, ya pasaba de los 100 y creo que fueron 60 millones los que pagó el Chelsea por el brasileño. Pero bueno, insisto, la cláusula solo se le pide al Real Madrid. Y otro más, el Tigre Falcao. Acabó llorando cuando fichó por el Mónaco porque él lo que quería era jugar en el Real Madrid. El Atlético de Madrid y también su agencia de representación, quien tuviera los derechos, pues acabó entendiendo que el Mónaco era la mejor opción, sobre todo porque Méndez, su representante, está muy involucrado en el proyecto del Mónaco, forma parte de él y dijo, bueno, pues si se va y no me dejáis llevarlo al Real Madrid, por lo menos que se venga a mi equipo en el que formo parte activa de la toma de decisiones. Y entonces el Atlético de Madrid prefirió perder dinero y mandarlo al Mónaco que dejarlo que se fuese al Real Madrid. Insisto, el Atlético de Madrid quizá es más por la afición que por la propia directiva, porque la propia directiva al final, si necesitas dinero, como está pasando esta temporada, pues te da igual dónde vaya. Pero claro, ¿qué pasó también con Griezmann? Que sí, se ha pagado la cláusula y fue un poquito menos. Y fue llegar a un acuerdo porque el acuerdo se había llegado la temporada anterior y ya fue un poquito más barato que esa cláusula, sobre todo para ahorrarte el IVA. Y entonces aquí ya empiezo a leer un poquito raro. ¿Por qué al Madrid siempre se le pide la cláusula y luego, como el Madrid no lo ficha, pues los jugadores se acaban yendo por bastante menos cantidad de dinero? ¿Y por qué la mayoría de estos equipos sí que accede a hacer negociaciones con el Barça? No sé qué habrá detrás, era una teoría, bueno, no teoría, es que al final son hechos que quería exponer, no sé si alguien luego en comentarios me podéis explicar, pues mira, yo creo que es por esto, que al Barça sí y al Madrid no, porque al final el Real Madrid sí que llega al acuerdo con el jugador, o sea, si es por el jugador quiere ir siempre al Barça o al Madrid, pero lo que no llego a entender es por qué al Real Madrid siempre se le pide la cláusula y al Barça pues siempre se le acepta negociar. Bueno, sí que sé por qué, es por el antimadridismo que ha impuesto en prácticamente la totalidad de España, que una de dos, o eres del Madrid o eres antimadridista. Si eres antimadridista, pues luego ya puedes ser del Sevilla, del Valencia, del Atlético de Madrid, del que quieras. Pero tu primer equipo es el que juega contra el Real Madrid. Y eso se lleva no solo desde el punto del aficionado, sino hasta el punto de la directiva. Y esto la verdad es que es bastante contradictorio porque luego resulta que el Real Madrid es el conjunto que tiene más jugadores de su cantera repartidos entre primera y segunda división de España. Y es como, tú le estás fichando, porque los jugadores se van, porque no pueden debutar en el Real Madrid, o el Madrid te los vende y demás. Tú estás fichando bastantes jugadores de la cantera del Real Madrid, pero luego el Real Madrid viene a ficharte uno y tú te remites a la cláusula. Y resulta que el Barça no ha hecho nada por ti y adelante, nos sentamos a negociar y vamos a hablar de dinero. Y si luego no tienes dinero y me tienes que pagar en 10 años, no pasa nada. Claro, a mí ya es ese antimadridismo tan elevado que llega a ser enfermizo, ¿de verdad que les sale a cuenta?
¿De verdad que Sevilla, Valencia, Atlético de Madrid y demás clubes de España no son capaces de entender que la mayoría de su presupuesto por parte de la televisión es en parte, en gran parte, gracias al Real Madrid? ¿De verdad vosotros me decís que estáis, muchos de vosotros, sobreviviendo por la televisión, que es un dinero que trae en mayor parte, insisto, el Real Madrid, y luego no sois capaces de venderle a un jugador al Real Madrid por un precio negociable? Insisto, esto es lo que decía antes, es el antimadridismo que ha instaurado en España, porque primero eres antimadridista o madridista y luego ya escoges otro equipo. Pero de primera tú quieres que pierda el Real Madrid, y eso se ha llevado ya, se ha extrapolado a la dirección deportiva de muchos equipos. Así que nada, este es el vídeo de hoy, que insisto, quería aprovechar un poco pues, la presentación de Koundé para hablar un poquito de estos fichajes que se producen por parte de cualquier equipo hacia el FC Barcelona, y de esos fichajes que no se producen cuando el Madrid se interesa por un jugador porque le piden la cláusula, es decir, 20, 30, 40 o 50 millones más del valor real de mercado de ese jugador. Ahora dejadme en los comentarios, a ver por qué pensáis vosotros que es esto, por antimadridismo, por a lo mejor encontráis otra explicación, porque son más del Barça que de su propio equipo, por ejemplo, como Soria, que él duda de si es del Barça o del Sevilla, y parece ser que esa misma duda está dentro del propio Sevilla, que en el club no saben si prefieren el bien del Barça o el bien del propio Sevilla. Nada, dejad vuestro like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Que vaya bien! Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona.